Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Hemos tenido una semana con muchas agitaciones, con muchos temas polémicos, con actividades en el Congreso que naturalmente generan opiniones encontradas y a veces avivan políticas. Corremos el riesgo de, al calor de toda esta polarización, dejar desapercibidas actividades con una vocación de largo plazo para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Y hay que prestar atención a eso, a lo que van acompañado por planes y por propuestas que no dividan más a los peruanos, sino que busquen unirlos en torno a objetivos concretos y precisos, una vez más, para mejorar su calidad de vida. Forma parte de este tipo de actividades la reunión que ha tenido lugar esta semana entre la plana mayor de la CONFIEP, el gremio empresarial más importante de nuestro país, y dos comisiones del Congreso de la República, la de Constitución y la descentralización respectivamente. Ante estas dos comisiones, la directiva de la CONFIEP, encabezado por su presidente, el señor que está en el cargo ya desde hace más de 6 meses. Vamos a conversar con él, pese a que está en Madrid. Él se ha presentado y ha formulado 21 temas concretos al interior de 5 ejes y estos 2 objetivos principales. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante Cani, que tiene la amabilidad de contestarnos a las 9 de la mañana en el Perú, 9:06, son las 4:06 en Madrid, donde se encuentra él. Presidente Alfonso Bustamante Cani, muy buenos días. Buenos días, señor Carvalho. Gracias por la entrevista. Antes de entrar a los temas específicos divididos en 5 ejes diferentes y que suponen o que propone ustedes que se modifiquen 14 leyes, de los 21 puntos hay 14 que suponen leyes, 5 mejoras en la gestión pública y 2 reformas constitucionales. Antes de entrar a estos temas, quisiéramos comprender de qué proceso dentro de la CONFIEP procede estas 21 propuestas que han planteado ustedes ante el Congreso de la República. ¿Cómo las han elaborado? Porque leyéndolas uno ve que hay un análisis sumamente riguroso y sin duda con la contribución de especialistas sobre temas que tienen que ver con nuestro marco institucional y con el disfuncionamiento de algunos sectores. Explíquenos por eso cómo nació esta iniciativa y cómo la llevaron a la práctica. Claro que sí, Fernando. Buenos días a todos. La iniciativa viene porque es evidente cómo hay en el Perú todavía una brecha grande de infraestructura social que genera grandes desequilibrios y hay una gran parte de la población que todavía está desatendida de los que son sus derechos básicos como derechos de agua, educación, salud, desagüe, y que lamentablemente, a pesar del crecimiento económico que ha tenido nuestro país en los últimos años, estos no han sido satisfechos en la medida que deberían haber crecido. Nos preguntamos entonces cuál ha sido el problema de esto y convocamos para ello a diferentes entes de la sociedad, la academia, los ejecutivos de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, de los gobiernos centrales y los instituciones pues como el IPE, como apoyo, a quienes con quienes hemos venido trabajando casi un año ya para hacer estas 21 propuestas. Y quisiera comenzar comentando que el objetivo de la descentralización, que es un objetivo noble, es el desarrollo social integral, armónico y sostenible de todas las regiones. Como usted sabe, yo soy arequipeño, he sufrido en carne propia el problema de la centralización del Perú y esto entonces lo tengo bien medido y también busca entonces el equilibrio en el ejercicio del poder en los 3 niveles de gobierno, el gobierno central, el gobierno regional y municipal. Pero llevamos ya décadas de esto
y vemos que estos objetivos no se han cumplido. Y lamentablemente hicimos este análisis y lamentablemente vemos pues que hay una necesidad de articular con el Estado y la sociedad para que podamos contribuir con el desarrollo de todos de manera equitativa. Este estudio recoge entonces los principales desafíos que tenemos frente a estas brechas y postula propuestas para mejorar en la gestión regional, ¿no? Sin duda hemos encontrado avances en esta lucha contra la pobreza, sin embargo persiste pues que el 9% de las viviendas en el Perú en general no tienen acceso a agua de red pública, el 24% no lo tienen de saneamiento, ¿no? El tema de la salud, el 55% de los servicios de salud carecen de infraestructura. Entonces, si queremos un desarrollo integral para todos y un modelo de crecimiento de largo plazo, desde CONFIEP creemos que es necesario cerrar todas estas brechas para ello. Pero Fernando, también quisiera aprovechar, porque quiero contar de las investigaciones que hemos hecho, como se hizo este plan de transferencia de competencias a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Era un plan de 5 etapas y que lamentablemente se omitieron todas ellas. Pero las voy a enumerar acá para ver lo que nos hemos perdido. La primera parte era una etapa participativa, donde los gobiernos regionales y los gobiernos locales solicitaban la transferencia de las competencias y de diversas competencias para las cuales quisieran que sean trasladadas a su gestión. Luego de esto venía una capacitación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades previos a la transferencia. Después se iba a certificar, una certificación donde se verificaba que el cumplimiento de la adopción de estos requisitos. La cuarta era la acreditación de esas capacitaciones y la efectivización que concluía con la transferencia de recursos humanos, logísticos y presupuestales asociados a dichas funciones. Esas 5 etapas se decidió, lamentablemente, en el Consejo Nacional de Descentralización, optaron por prescindir de todas ellas. Y sin esas capacidades, me temo, y sin ese proceso, me temo, que se ha condenado a muchas de las regiones a mantener, y los distritos y las provincias, no poder cumplir con las funciones adecuadamente y mantener a la población en un constante retraso de sus derechos. Eso nos motivó, Fernando, a hacer esta propuesta. Muchas gracias por su explicación, presidente Bustamante Cani. Usted nos ha hablado en su calidad de presidente de la CONFIEP, pero ha tenido la amabilidad también de hablarnos en su calidad de arequipeño, es decir, de una persona que sabe cómo se gobierna el Perú desde el punto de vista de las regiones, aunque sea una región tan importante como Arequipa. Así que estamos aprovechando esa doble experiencia. Nos ha dicho, por otra parte, que la elaboración de estas 21 propuestas ha tomado casi un año de diálogo intenso con gremios empresariales, pero también con autoridades públicas, autoridades regionales, nos ha dicho, con el apoyo de la academia y de algunas empresas consultoras, mencionó apoyo del Instituto Peruano de Economía. En todo caso, todo esto se ha concretado en una de las propuestas mejor estructuradas que se hayan visto en los últimos tiempos para una reforma integral. Repito, hay 5 ejes. El primero de ellos es una reforma en nuestro sistema electoral y político. El segundo, como lo he explicado, una mejora del rendimiento de los gobiernos subnacionales. El tercero, el funcionamiento presupuestal. El cuarto, el orden territorial, tendremos que regresar a eso. Y el quinto, fiscalización. Quisiera que comencemos con el primero, que es reformas en el sistema electoral y político, porque ustedes constatan que hay una clase política, creo que constatamos todos, que no está a la altura, que es fruto de partidos
que no escogen bien a sus cuadros, que no maduran una visión del país, que no se preparan para gobernar ni para la función parlamentaria. Yo por eso quisiera saber, comenzando con este primer eje, ¿qué propuestas son las que formula la CONFIEP para mejorar el tema del sistema electoral y político? Bueno, eso es clave, como usted lo acaba de mencionar, Fernando, la idoneidad de los candidatos y el nivel de gobernabilidad mínima son parte de las funciones, pero específicamente, ¿no?, dentro de nuestras propuestas, pasa por, primero, empatar el periodo de el periodo de gobierno de los gobiernos subnacionales con el gobierno central. Encontramos que ahí hay un desfase entre estos y hay tiempos muertos donde no se puede avanzar en el desarrollo porque son desiguales. Y eso pasa por reformar el artículo 34 de la Constitución, ¿no?, garantizando la mayor idoneidad en el ejercicio de los cargos. También, eso pasa por que no todos puedan presentarse a las elecciones. Entonces, deberíamos, lo que se propone acá es que cumplan con requisitos mínimos, ¿no?, para presentarse con ellos, ¿no? Después, decía, ampliar a 5 años el periodo del mandato regional y municipal y por supuesto, impedir o minimizar la participación política de personas que tengan sentencias condenatorias a cualquiera de estos cargos, ¿no? De acuerdo. Entonces, Esas son algunas de las propuestas que puedo mencionar en este. Permítame, señor Bustamante Cani, hacer una breve pausa. Son las 9:16 en el Perú y retomamos con usted para que nos diga qué propuestas, porque hay algunas que van a probablemente generar polémica, hacen para un mejor funcionamiento de los gobiernos subnacionales. Nos lo explicará, por favor, después de una breve pausa, señor presidente de la CONFIEP. Son las 9:21 en el Perú, 4:21 en España, donde se encuentra el señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP, quien nos está explicando las 21 propuestas que han presentado ante el Congreso para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones públicas y con ello la calidad de vida de los peruanos. Hemos hablado de sus propuestas sobre el sistema electoral, que no puedan postular personas que tienen condenas y que el mandato de los gobiernos subnacionales, municipales y regionales coincida con el de 5 años que tiene el gobierno nacional. Ahora, debía decirnos una palabra sobre los gobiernos subnacionales, precisamente porque veo el punto 9 de las 21, la número 9 dice implementar un mecanismo formal a través del cual el gobierno nacional sea capaz de recuperar funciones transferidas a los gobiernos subnacionales. Nos explicó hace un momento lo mal que se había hecho el proceso de regionalización o de descentralización. Ahora lo que ustedes proponen es hallar un mecanismo para que parte de las funciones que se transfieren a los gobiernos subnacionales ya no lo sean. Explíquenos, por ejemplo, cuáles serían esas funciones, señor Bustamante Cani. Mire, gracias. Las funciones las tienen que determinar los propios gobiernos subnacionales. Como dije, en el plan original de transferencia de competencias, la primera parte era la solicitud de parte de los gobiernos subnacionales para que le pasen ciertas competencias. Sin embargo, eso no se obvió. Pasa por ello, por reevaluar cuáles deben, por acuerdo de las partes, cuáles deben pasar a quedar en los gobiernos subnacionales y cuáles otras deberían quedarse o traspasarse a donde están originalmente en los gobiernos nacionales, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ustedes en el eje número 3, que se llama gestión presupuestal, introducen algunas propuestas originales. La primera, establecer un marco de incentivos para incrementar la recaudación municipal. Esto es muy grave, porque hay distritos como Surco
que recaudan más o menos 80% de lo que ellos ameritan, es decir, que hay 80% de los ciudadanos que pagan los arbitrios, mientras que otros distritos con menos recursos, en donde apenas se llega al 20%, o sea, que la disparidad de recursos en los distritos tiene un reflejo en las contribuciones de los impuestos municipales y en consecuencia en la posibilidad de que los alcaldes tengan los fondos necesarios para realizar sus planes. ¿Qué es lo que proponen ustedes como incentivos para incrementar la recaudación municipal? Mire, nosotros, el estudio no hace propuestas específicas de qué tipo de incentivos, porque sería meternos en las políticas públicas. Lo que hacemos nosotros es generar los lineamientos por donde se debería avanzar, y efectivamente esto está basado en la identificación de lo que usted acaba de mencionar. Hay gobiernos que no logran recaudar ni el 20% de lo que está en su presupuesto. Por ende, creemos que tenemos que rediseñar además el sistema de ingresos de gobiernos regionales, reemplazando transferencias con otras fuentes. Por ejemplo, mejorar su capacidad de recaudación. ¿Mediante qué? Mediante incentivos, por supuesto. Participación en los ingresos y transferencias de igualación. También vemos que hay gobiernos locales que tienen el beneficio del canon y otros que no lo tienen. Entonces, para eso, el gobierno establece mecanismos de compensación. Entonces, hay que identificar justamente cuáles son para la mejor redistribución de estos recursos. En el punto número 4, en el eje número 4 que ustedes llaman ordenamiento territorial, hay algunas propuestas también innovadoras. Por una parte, evitar la fragmentación administrativa de nuestro territorio, promoviendo mancomunidades y evitando que surjan distritos nuevos en un país en donde constatamos que lo que hay es tendencia a la fragmentación. Veamos que en Lima, señor Bustamante Cani, hay conflictos territoriales entre Magdalena y San Isidro, y entre Surco y La Molina, para no mencionar otros distritos más extensos y fundados más recientemente. Pero estamos ante distritos entre los más ricos que todavía tienen disputas de fronteras con sus vecinos. ¿Cómo evitar que el Parlamento cada semana declare de interés nacional que se cree un nuevo distrito? Y con eso avanzamos hacia la fragmentación y aumento de la burocracia, ¿no? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cómo podemos evitar que siga esto que ustedes llaman la fragmentación administrativa del territorio? Claro, lo que estamos haciendo es señalar cuáles son las causas de las consecuencias de la fragmentación. Y usted ha mencionado distritos ricos en Lima, pero sirve igual o es más agudo los problemas de las pequeñas poblaciones, ¿no?, que aspirando a tener una independencia, realmente ese gobierno que se crea para gobernar, el gobierno municipal que se crea para gobernar a 2.000 personas, a 1.500 personas, difícilmente podemos pensar en generar las capacidades o duplicar capacidades para poder sobrellevar por ejemplo, la compleja ley de contrataciones del Estado, sin la cual no se pueden hacer escuelas, no se pueden hacer veredas, no se pueden hacer pistas. Entonces, esas exigencias no están empatadas con las capacitaciones o con las capacidades, y creemos que la fragmentación ha sido uno de los, hemos constatado que la fragmentación de los distritos y provincias ha sido uno de los causantes de esta demora en cerrar las brechas. Como dije, nosotros no tenemos propuestas concretas de decirle con qué municipios se deben fusionar o evitar por lo menos que se sigan creando nuevos distritos, sino más bien orientarnos hacia generar economías de escala, a tener macroregiones, por ejemplo, yendo hacia lo más grande, a que los gobiernos subnacionales puedan agrupar a varios municipios provinciales y distritales para generar mejor
eficiencia en sus gestiones. De acuerdo. Por otra parte, hay el quinto eje que ustedes denominan en relación a, acá lo tengo, el título exacto, mecanismos de fiscalización. Y ahí entramos a temas delicados, porque ustedes hacen algunas propuestas sobre la Contraloría, por ejemplo. Quisiera saber, el conjunto de estas propuestas expresadas en 21 ítems, ¿cómo ha sido recibido en el Congreso? ¿Cómo reaccionaron los congresistas de las bancadas de Constitución y de descentralización ante las propuestas que formuló usted en nombre de la CONFIEP? Sí, mire, muy bien. Creo que lo que hemos constatado es que al ir al Congreso, al ir a presentar a ambas comisiones, han sido acogidas primero, creo yo, con entusiasmo por parte de sus presidentes, de ambos presidentes, han sido muy diligentes en ello y conscientes del esfuerzo que este trabajo significa y con un compromiso de seguir trabajándolo y de parte nuestro, renovando nuestro compromiso a ir cuantas veces sea necesario para sustentar cada uno de las propuestas que hemos hecho. Yo estoy seguro que algo de las 21 podremos conseguir, si conseguimos la mitad o 2/3 partes, creo que será un éxito porque podremos ver mejorar por fin los derechos que están postergados de muchísimos peruanos que viven alejados de las grandes ciudades. Bueno, eso es lo que nos dice sobre la reacción que ha percibido usted en el Congreso a través de las dos comisiones. ¿Qué pensar sobre el Ejecutivo? ¿Qué contactos han tenido ustedes con la presidenta Boluarte, con el primer ministro Otárola o los ministros encargados de cada uno de estos 5 ejes, que son varios, ¿no?, para saber si hay acogida también por parte del Ejecutivo, que tendrá que jugar un rol importante, tanto en las leyes como en las reformas constitucionales y sobre todo en la mejora de la gestión pública, que son las propuestas que vienen con estos 21 temas. Así es, hemos hecho una peregrinación por los ministerios con esto, y lo primero que hemos logrado es poner en agenda esta situación. El tema de la descentralización no es deshacer lo hecho, sino es mejorarla, ¿no? Y con estas 21 propuestas pretendemos mejorarla. Estamos, a donde vamos, Fernando, hemos encontrado buena acogida y disposición a analizarlas y en disposición a trabajar sobre ellas. Lo que nos queda a nosotros es seguir insistiendo, y agradezco este espacio que nos das porque es importantísimo, ya que se han lanzado oficialmente todas ellas, ya las hemos presentado inclusive al Congreso y al Ejecutivo. Tenemos que comenzar a pedirles cuentas. ¿Qué hacemos con cada una de estas cosas? Para nosotros es también importantísimo escucharlo y conocer con algún detalle estas propuestas, porque la verdad, permítame decirlo, tenemos demasiados pleitos y pocas iniciativas de unión y pocas iniciativas de construcción de institucionalidad en nuestro país, para los servicios a los ciudadanos y para el funcionamiento de la economía. Quisiera terminar con una pregunta relativa a salud. Es un tema sobre el cual los empresarios están concernidos desde siempre, pues sin la salud de los trabajadores, pues no hay empresa. Usted ha escrito mucho sobre la relación entre empresa y sociedad, intenta que se comprenda lo que es una empresa, lo que somos todos empresas, ¿no? Pero hay este tema particular, garantizar la salud. Y me parece que el funcionamiento de e-salud deja muchas cosas que desear, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Así es, Fernando, y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre esto. La pandemia nos hizo ver las grandes brechas que teníamos en infraestructura de salud, que ascienden casi a 60.000 millones de soles. Y la provisión de salud en el Perú se da a través del Ministerio de Salud para gran parte de la población que no tiene un empleo formal, ¿no? Y a través de e-salud, que es la contratación del empleador en favor del trabajador y de sus familias
de un seguro de salud universal a todo riesgo, con la particularidad que ni el trabajador ni el empleador podemos escoger con qué institución contratar. Y tenemos la obligatoriedad de contratar con el salud. Entonces, es ahí donde también estamos haciendo propuestas de gobernanza, porque como usted lo ha dicho, esa provisión de salud también deja muchísimo que desear. En la práctica, ni nuestros trabajadores, ni su familia, ni nosotros podemos acceder a una provisión de salud oportuna. Siempre vemos en las noticias y nos indignamos cuando ante un caso de emergencia se les atiende en los pasillos o simplemente se les pospone la cita durante 3, 4 o 5 meses cuando seguramente ya la enfermedad acabó con el paciente o el paciente tuvo que resolver la situación acudiendo a una entidad diferente, privada, ¿no? Entonces, no, ya basta indignarnos con esto y tomemos acciones. Entonces, hemos estado también con el Congreso en conversatorios y saludamos que hay una iniciativa legislativa presentada por el congresista Cabero a que sea el presidente elegido, el presidente ejecutivo de E-Salud, hoy día es nombrado a dedo por el Ministerio de Trabajo. Y eso, lamentablemente, este es el que tiene un poder absoluto en la institución. La institución hoy tiene los ratios que ya sabemos, no es auditable la empresa, no podemos saber cuánto es el valor de la planilla, tampoco podemos saber cuánto es el valor de los activos, y lo que sí sabemos es que los ratios son muy malos. Entonces, lo que propone esa ley, y nosotros, por supuesto, estamos en ese mismo predicamento, es que se genere gobernanza en la institución. Gobernanza es decir, que el presidente, como en cualquier otra institución, el presidente del directorio sea elegido por el propio directorio, por los propios miembros del directorio, que está muy bien representados, los trabajadores con 3 miembros, los empleadores con otros 3 miembros y el Estado con 3 miembros. Son 9 miembros que entre los 9, o sea, entre el Estado, empleador y trabajadores, escojamos al presidente y el directorio en pleno apruebe la elección de los principales funcionarios, ¿no? Y que para que estos rindan cuenta de su gestión y estemos enfocados pues en el servicio al asegurado, a la persona. Y lamentamos saber que hoy día, por ejemplo, los médicos en salud trabajan solamente 4 horas, ¿no? En vez de las 8 horas. Entonces es imposible con los recursos que se tienen, ¿no? Atender servir adecuadamente a esto cuando el pago es completo, pero el servicio es la mitad. De acuerdo. Entonces, entre esas hay muchas otras cosas que tenemos que ir cambiando y estamos desde CONFIEP viendo estas iniciativas legislativas en el sentido correcto a trabajar un grupo de propuestas, así como lo hemos hecho en descentralización, ahora en torno a la salud, ¿no? Que pasen por mejora al ciudadano. Estamos en ello también, se podrán implementar por esto. Señor Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP, muchas gracias por explicación de estos 5 ejes para propuestas que ustedes han presentado ante el Congreso, pero también sobre esta reflexión sobre salud que nos permite regresar a lo que es su vocación de base, tal y como fue diseñada cuando fue creada por el mariscal Benavides en los años 30. Esta idea de que trabajadores, empresarios y Estado colaboraban para garantizar la salud de los trabajadores, que se haga de la manera más eficiente y más transparente posible. Muchas gracias por sus explicaciones, que tenga usted una buena estadía en España y cuando vuelva al Perú que nos visite acá para ampliar y ver el eco que va a tener en nuestra sociedad estas 25 puntos que ustedes están proponiendo por lo pronto ante el Congreso, pero nos ha dicho también ante varios ministros y el Ejecutivo. Muchas gracias y muy buenas tardes para usted en España, señor presidente de la CONFIEP. Gracias, Fernando. Quisiera solamente comentarle rápidamente que estoy en realidad en camino a Ginebra para una reunión con la OIT
la Organización Internacional del Trabajo, donde tenemos un espacio para hablar justamente de esto, de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Nos reunimos con el director general de la OIT y con el secretario general de los empleadores. Ya también les comentaré eso a mis redes. Muchas gracias. Razón de más para que cuando vuelvan al Perú nos visite y nos explique qué son las consecuencias de estos contactos suyos con la OIT, organismo de la ONU dedicado al trabajo, basado en Ginebra, Suiza. Muchas gracias, señor Bustamante Cani, que tenga una buena estadía en Europa entonces, y nos vemos en el Perú a su vuelta. Son las 9:39, vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos al embajador responsable de la cita que se avecina de APEC, primero en San Francisco y luego en el Perú, el embajador Carlos Chávez Tafur.